Estamos en el segundo video de ejercicios en busca del yo real, y para graficar lo que estamos tratando de hacer, en principio aconsejo ver los 9 videos teóricos en busca del yo real para entender lo que estamos tratando de hacer, porque teórico y práctico tienen que ir de la mano. El conocimiento y el desarrollo del ser van de la mano, uno es impensable sin el otro. Para graficar lo que estamos tratando de hacer en este video, vamos a imaginar que el ser humano es una computadora. Imaginen que el ser humano es una computadora. Que esto es el uso correcto que hay que hacer de la imaginación, según el trabajo que se desprende de los evangelios desde la mirada del conocimiento antiguo que rescata Bourdieu. Que es la imaginación. El ser humano la usa mal porque la usa para imaginar una realidad que no existe. Imaginar las cosas como no son. Entonces, imaginar las cosas, lo que parece imaginar las cosas como son, es en realidad ver las cosas como realmente son. O sea que parece imaginación porque la imaginación es usada al revés. Esto sería contraimaginar. Esto sería ver las cosas como realmente son. Así que, digámoslo en lenguaje entendible, imaginemos que el ser humano es una computadora. Igual que cualquier computadora que conocemos. Y el usuario de esa computadora es la vida. La vida. Entonces la vida, como cualquier usuario, cuando tiene una computadora nueva, le instala un sistema operativo. Sobre ese sistema operativo le instala programas. Y a partir de ahí, a la mañana, cuando enciende la computadora, le ingresa información para que corra sobre esos programas y obtenga respuestas de lo que el usuario, que en este caso es la vida, quiere obtener. Y después de un día entero de labor, apaga la computadora y la pone a dormir. Ahora imagine que sobre esa computadora, ahora imaginemos que es una computadora, que no es el ser humano. Imaginen que sobre una computadora, tal como la conocemos, viene a reposar 1 miligramo de conciencia. El grado mínimo de conciencia que a usted se le ocurra, vamos a ponerle de nombre miligramo de conciencia. Podría ser un nanogramo también. La conciencia en su menor grado. ¿Qué le permite a esa computadora el menor grado de conciencia depositado sobre ella? Le permite lo que permite el menor grado de conciencia, que es observarse a sí misma, reconocerse a sí misma. Entonces la computadora se reconoce y dice, ah, existo. Y ve que tiene un sistema operativo instalado, ve que tiene programas instalados, eso lo puede reconocer, pero cuando ve que el usuario le ingresa estímulos y que ella responde, la computadora dice, bueno, me están ingresando estímulos, yo estoy respondiendo a esos estímulos, pero estoy respondiendo con tu absoluta libertad y por mi voluntad. Claro, como se reconoce a sí misma, imagina que es libre y que tiene voluntad, y que lo que hace, lo hace con libertad y por voluntad, y que reacciona y responde a los estímulos con absoluta libertad y con total voluntad. Pero bien sabemos nosotros que hasta el día anterior a que se depositara ese miligramo de conciencia, todo sucedía mecánicamente. Y ahora que la computadora se reconoce a sí misma, todo sigue funcionando mecánicamente. Solamente que la computadora cree, imagina, que responde con libertad y con voluntad. Pero está pasando lo mismo que pasaba hasta el día anterior. ¿Se entiende? Ahora pensemos en la sociedad ser humano-vida. El ser humano es la computadora y la vida es el usuario. La vida instala un sistema operativo al ser humano, instala programas y luego todos los días le ingresa información a través de estímulos para que el ser humano responda. Y cuando 1 miligramo de conciencia, la mínima medida de conciencia, reposa sobre el ser humano, y el ser humano se reconoce a sí mismo, porque eso es lo que la conciencia en su grado mínimo le permite hacer, y dice, ah, la vida me presenta estímulos, pero yo respondo con libertad y por voluntad propia. Y sin embargo, sucede lo mismo que con la computadora. Todo es mecánico. Porque este plano, según estas enseñanzas, es absolutamente mecánico. Y la conciencia viene de otro plano, que es el plano consciente, no mecánico. Este plano es temporal, el otro es atemporal.
Este es creado, el otro es increado. Y este plano lo que está haciendo es tratar de evolucionar, es evolucionar hacia la conciencia. Porque todo evoluciona hacia algo mejor, hacia algo superior. Eso es evolucionar. Entonces este plano evoluciona hacia la conciencia y por eso ha logrado, en esa evolución hacia la conciencia, que se deposite, ha logrado crear un soporte que aguanta un grado mínimo de conciencia, que es el cerebro humano. Pero ese grado mínimo de conciencia que descendió sobre el cerebro humano, porque ahora el cerebro humano lo aguanta, es lo único consciente que hay en este plano. Todo lo demás sigue siendo mecánico, incluido el ser humano, con su cerebro, y la vida, y la sociedad ser humano-vida. Que es una sociedad entre órganos de un gran organismo que funciona mecánicamente. Piensen ahora en el organismo humano, que tiene órganos, el corazón, el pulmón, el estómago, el hígado, todos funcionan en perfecta armonía, en equilibrio, interactúan unos con otros para que el organismo se mantenga activo y vivo. El gran organismo de la vida, de este plano, es igual. La vida, los diferentes órganos de la vida interactúan para que todo se mantenga en equilibrio. Entonces, la vida como usuario interactúa con el ser humano como computadora para que todo funcione bien. Y está bien que así suceda, porque todo eso va evolucionando hacia la conciencia. Pero todo eso es mecánico. El funcionamiento ser humano-vida es mecánico. La vida estimula a la computadora responde según los programas que tiene instalados, y la vida obtiene lo que la vida necesita, y el ser humano obtiene lo que el ser humano necesita. El ser humano obtiene de la vida el combustible para seguir vivo, los alimentos y demás, y la vida obtiene lo que necesita para evolucionar hacia la conciencia, que son las emociones del ser humano. Entonces, le ingresa estímulos que corren sobre los programas que el ser humano tiene instalado, el ser humano responde con emociones, y esas emociones es de lo que se alimenta la vida, mientras el ser humano se alimenta del combustible necesario. Y así funciona, y está perfecto que así funcione, pero no tiene nada que ver con la conciencia eso. Eso es todo mecánico. Todo mecánico. Es duro de aceptar, pero según estas enseñanzas es así. Ahora, la conciencia no. Entonces, si uno reconoce que la conciencia pertenece a otro plano y que uno tiene la oportunidad de conectar con esa conciencia porque está reposada sobre su cerebro, entonces ahí la cosa empieza a ponerse interesante. Y ya no son tan malas noticias. Esta es la buena noticia, que la conciencia está ahí. Y uno tiene dos opciones, o trabajar para incrementar esa conciencia, o engañarse pensando que este plano es consciente cuando no lo es, y entonces la conciencia queda en eso, en reconocerse uno mismo, pero uno se identifica con esto, deja de buscar el verdadero yo, porque ya se identificó con esto y cree que el yo es esto, que es absolutamente mecánico, no lo reconoce como algo mecánico, cree que hay voluntad, cree que hay libertad, y la experiencia terminó. En cambio, si uno trabaja para el lado de la conciencia, uno trabaja para ampliar la conciencia, para desidentificarse de esto, y cuanto más se amplía la conciencia, más se desidentifica de esto, y este soporte se desarrolla espiritualmente y soporta grados mayores de conciencia, y la posibilidad de que el yo real venga a descansar sobre este soporte se incrementa. Y en el camino suceden un montón de cosas que ya vamos a ir viendo, que son muy interesantes. Pero lo primero que hay que hacer es desidentificarse. Es primero desengañarse y tomar conciencia, darse cuenta, que es sinónimo de tomar conciencia, de que esto es todo mecánico, que lo único que no es mecánico es la conciencia. Así que, trabajando para la desidentificación, para incrementar la conciencia a partir de la observación de uno mismo y la desidentificación, vamos a hacer este ejercicio de meditación, siempre entre comillas, porque meditación es un estado en el que hay que llegar, que es el estado de observación de uno mismo. ¿Por qué este trabajo consiste en sus primeros pasos en observarse uno mismo y en desidentificarse? Porque decíamos que en su grado ínfimo, en ese 0,001 miligramo de conciencia que tenemos en nuestro estado básico, lo que permite es eso, la conciencia. ¿En qué consiste la conciencia en ese grado mínimo? En eso, en observarse uno mismo. Entonces, desarrollar la conciencia es hacer aquello en lo que la conciencia consiste,
que es tomar conciencia de uno mismo, observarse uno mismo, que en realidad es tomar conciencia de esto. Porque lo primero es tomar conciencia de esto y después desidentificarse de esto. Si uno se queda diciendo uno mismo, sigue identificado. Entonces, tomar conciencia de esto y desidentificarse. ¿Se entiende? Con esa intención, entonces, vamos a acomodarnos, ponernos cómodos, relajar los hombros, relajar los músculos de la cara, cerrar los ojos y observar la máquina respirar. Recuerda relajar el cuello, relajar los músculos de la cara, relajar los hombros y observar la máquina respirar. La máquina venía respirando perfectamente sin que nosotros tuviéramos nada que ver en el asunto. A ver si podemos observarla con esa misma desidentificación, como la máquina que venía respirando sola, sigue respirando sola. Si la mente interfiere en la respiración, es la mente interfiriendo, no somos nosotros. Nosotros no somos ni la respiración, ni la máquina, ni la mente. La mente es parte de la máquina. Y si la mente interfiere, sigue siendo la máquina la que está actuando, no nosotros, no la conciencia. Observamos la máquina respirando. Es difícil al principio desidentificarse y ver a la máquina respirar como algo que respira, que no somos nosotros. Pero en ese caso tenemos el recurso de la imaginación. Entonces, imaginemos que lo que está respirando no somos nosotros. En realidad, estamos imaginando que somos nosotros. Así que imaginar que no somos sería contraimaginar, sería dejar de imaginar. Pero tomémoslo en nuestros primeros ejercicios como una imaginación. Y si no podemos vernos desidentificadamente, por lo menos imaginemos que eso que está respirando no somos nosotros. Podemos ahora, así como observábamos a la máquina respirar, podemos observar a la máquina pensar. Así como observar a la máquina respirar era observar la respiración, observar a la máquina pensar es observar los pensamientos, que son tan mecánicos como la respiración. La máquina estaba pensando sin que nosotros tuviéramos nada que ver. A ver si la podemos observar como sigue pensando. El viento, dicen los evangelios, uno no puede ver de dónde viene, no puede ver a dónde va, pero puede escuchar su ruido. Uno no puede ver de dónde vienen los pensamientos ni a dónde van, pero puede escuchar el ruido en esa caja de resonancia que llamamos mente. La caja de resonancia de la máquina, donde resuenan los pensamientos. En Oriente dicen uno puede ver el viento, pero puede ver las hojas que el viento mueve. Uno reconoce el viento por el movimiento de las hojas. Reconozcamos los pensamientos por el movimiento de la mente. Los pensamientos son los que mueven a la mente.
Si la mente es un lago, los pensamientos son eso que agita el agua. ¿Podemos ver los pensamientos sin identificarnos? Al principio es muy difícil, extremadamente difícil, pero imaginemos, igual que con la respiración, imaginemos que lo que está pensando es la máquina y no nosotros. Miremos la máquina imaginando que la máquina está pensando como una computadora que procesa. Sin que nosotros tengamos algo que ver en ello. Cuando un pensamiento nos arrastra, como arrastra el viento las hojas, y nos vamos con el pensamiento y dejamos de observar, porque el pensamiento nos llevó, cuando pasa eso significa que la conciencia se apagó. Cuando volvemos a observar desidentificadamente, es que hemos vuelto a encender la conciencia. Observamos los pensamientos. Si un pensamiento me llevó, lo suelto y vuelvo a encender la conciencia, la mirada sobre la máquina pensante. Y podré, cuando salga de este ejercicio y me enfrente a la vida, podré mirar los estímulos de la vida y la reacción de la máquina como algo que sucede, como un proceso que ocurre mecánicamente, en el que no tengo nada que ver. Podré mirar todo el proceso desidentificadamente, tanto el estímulo de la vida como la reacción de la máquina. Vamos a hacer una inhalación profunda, una exhalación profunda y vamos a salir del ejercicio y abrir los ojos. Al principio es muy difícil, pero no hay otra forma de lograr hacerlo que haciéndolo. Y cada segundo que logramos mantener la conciencia prendida es un segundo que estamos trabajando por la ampliación de conciencia.